Bienvenidos de vuelta a Escándalos de Series Turcas. Hoy traemos una historia de esas que hacen silencio en el estudio y ruido en el corazón. Una de las actrices más queridas de Turquía, Afra Sarıoğlu, abrió una ventana íntima a su vida y habló con una sinceridad poco común sobre su relación con Mert Ramazan Demir en un programa especial de televisión. Fue un momento suave y contundente a la vez, sin grandilocuencias, sin artificios, solo verdad y emociones donde, por un instante, la fama se quedó afuera del set y quedó a la vista la mujer, la pareja y la historia que cambió su vida. Desde que Afra apareció en pantalla, su mirada anunciaba que no se trataba de una entrevista cualquiera. La conductora, con esa curiosidad que solo surge cuando lo que está en juego es el corazón, le preguntó: ¿qué significa el amor para ti? Afra tomó aire, como si necesitara apartar las luces y el ruido para dar con la palabra exacta. Hizo una pausa breve, apenas audible, y respondió con la voz llena de calma y temblor a la vez: a veces alguien toca tu corazón tan hondo que deja de ser solamente tu pareja. Se convierte en tu compañero de vida, en tu confidente, en ese lugar donde te sientes a salvo. No había lágrimas visibles, pero sí un brillo húmedo que traicionaba la serenidad con la que intentaba hablar. En ese brillo estaba todo. El silencio que siguió fue de esos que duelen y curan al mismo tiempo. Y ella siguió, como si al fin hubiera encontrado el hilo de su propia verdad. Es raro encontrar un amor como el de Mert. Su manera de querer es limpia, sin condiciones. Me quiso cuando todo brillaba y me sostuvo cuando me sentí rota. Para mí, el amor verdadero es eso: elegirnos también en los días difíciles, buscarnos incluso cuando la vida pesa y parece que no nos alcanza el aire. Nadie en el estudio se movía, ni cámaras, ni público, ni técnicos. Solo la voz de Afra, firme y vulnerable, marcando un pulso que le fue cambiando el ritmo a la noche. Después, la actriz volvió sobre una idea que parecía haberla transformado con el tiempo: la presencia de Mert enseñándole, más allá del romance, la paciencia que calma, la comprensión que acompaña y la resiliencia que reconstruye. La vida se vuelve áspera, sí. Pero cuando alguien camina a tu lado y no suelta tu mano, te das cuenta de que la suerte es eso: tener hombro y tener casa en una persona. Mert no solo me mostró cómo se ama, me mostró cómo se pelea por lo que vale la pena, cómo se permanece cuando otros se van. Y no era un discurso pensado para los titulares, era una confesión limpia, hecha de esas frases que nacen de adentro y se escuchan por fuera. Las redes, como siempre que algo auténtico sucede frente a una cámara, estallaron. En minutos, se multiplicaron los comentarios de admiración y apoyo. Esto sí es amor, se leía en mensajes que llegaban de todas partes. Se les nota en los ojos, la forma en que se miran dice más que cualquier declaración. Afra lo dijo todo sin levantar la voz. Las publicaciones crecieron como una marea y, en esa marea, la pareja se convirtió otra vez en la prueba de que, cuando hay verdad, nada hace falta adornar. En el tramo más íntimo de la entrevista, Afra recordó los inicios. Habló de una primera conexión que no supo explicar en su momento, pero que hoy viste con palabras. La energía era distinta desde el principio. Recuerdo mirarlo a los ojos y sentir un clic adentro, como si algo me dijera: es aquí. No sé si fue destino, intuición o simple claridad. Sé que con Mert no necesito fingir nada. Puedo ser yo, con mi fragilidad y mi fuerza, con lo que me ilumina y lo que me pesa. Eso no lo cambio por nada. En esa memoria compartida, el amor parecía tener tamaño de sala, de escena, de proyecto, pero sobre todo de hogar. Y mientras tantos romances de celebridades se quiebran en titulares y rumores, la historia de Afra y Mert creció a la vista de todos sin dejar de pertenecerles. Hubo cambios, curvas, puertas que se abrieron y otras que costaron, pero no les faltó la decisión de seguirse el paso. A veces sobran las palabras en una relación, dijo Afra, ya cerca del final, con una sonrisa que abría el rostro. Basta una mirada. En un gesto compartimos pensamientos enteros. Nos entendemos así. Fue una frase sencilla y, sin embargo, capaz de resonar en quienes sueñan con amar y ser amados con esa complicidad silenciosa. Esa sinceridad trajo de vuelta el rumor que muchos venían masticando: ¿y si están más cerca de un sí para siempre de lo que imaginamos? La prensa sensacionalista no tardó en hacerse eco. Después de la emisión, empezaron a circular susurros de boda, especulaciones que crecieron como espuma. Afra no confirmó nada, pero dejó una pista que a muchos les sonó a señal: hay momentos en los que no hacen falta palabras para decirlo todo. Y bastó eso para que el eco corriera por Twitter, Instagram y TikTok, con mensajes que decían: ya no lo esconden, esto va en serio, la boda se acerca. La emoción colectiva tenía su propio pulso y el pulso pedía futuro.
Como si el destino insistiera en sumar evidencia, un amigo cercano a Mert habló con la prensa y dejó caer una certeza íntima. Mert siempre vio a Afra con una luz distinta, aseguró. Con ella, está más calmo, más entero. Se hace mejores. No sabemos qué viene mañana, pero sí sabemos que, cuando están juntos, se sienten en casa. No había escándalo en esas palabras. Había la normalidad luminosa de dos personas que, con todo lo que conlleva, eligen caminar de la mano. Para colmo, Mert encendió más las conjeturas con una publicación tan simple como elocuente, una foto en blanco y negro, el de perfil, los ojos sonriendo un poco, y una frase en el pie que decía, a veces una sonrisa vale 1000 palabras. Nada más. Nada menos. Quien quiso leer entre líneas, leyó. Quien necesitó confirmaciones, las encontró en el tiempo y la coincidencia. Los comentarios se apilaron por miles, llenos de cariño y ese entusiasmo que solo provocan las parejas que parecen sostenerse en algo más grande que la moda del momento. Los días siguientes fueron una estampida. La frase de Afra, es difícil encontrar a un hombre que ame como Mert, corrió de teléfono en teléfono y se volvió mantra compartido. La gente la repitió en comentarios, en videos cortos, en hilos de admiración, como si al nombrarla pudieran tocar un pedazo de ese amor. Y la pareja, sin decir demasiado, dejó que la marea hiciera su trabajo, llevar lejos lo que es verdadero, dejar cerca lo que les pertenece solo a ellos. La noche cambió de tono cuando Mert decidió responder, no para armar un show, sino porque lo que escuchó lo conmovió. Su discurso me dejó sin palabras, habría dicho a su círculo más íntimo. Lo nuestro nunca fue superficial. Afra es un antes y un después en mi vida. Nada de frases grandilocuentes, certezas que arden bajito. Y con eso bastó para que el fuego sumara leña, para que la historia tomara ese relieve que convierte a una pareja no solo en un romance público, sino en una referencia de lo que muchos sueñan. A la mañana siguiente, los titulares eran Concordia y Eco. Expertos de entretenimiento, conductores de programas y panelistas coincidían en que lo de Afra había sido una declaración de amor con todas las letras, una de esas que no necesitan confirmación oficial para dejar en claro de qué está hecha la relación. Se habló de madurez, de crecimiento sostenido, de la extraña belleza de amar a la vista del mundo sin perder el mapa de lo propio. Y en medio de las voces, la sensación era una sola. Hay historias que consiguen lo que el ruido no, tocar. Aquí en Escándalos de Series Turcas queremos saber qué piensan ustedes. ¿Los conmovió la confesión de Afra tanto como a nosotros? ¿Creen que esto es el prólogo de una promesa más grande, que lo que vienen guardando con miradas está a un paso de hacerse palabra para siempre? ¿Qué opinan de la manera en que Mert y Afra han llevado su relación a la vista del público, eligiendo cuáles puertas abrir y cuáles mantener cerradas? Los leemos. Este canal existe porque ustedes tienen voz, y esa voz también arma historia. Si aún no lo hicieron, suscríbanse y toquen el botón de unirse para apoyar a Escándalos de Series Turcas. El respaldo de esta comunidad nos permite traerles momentos como este, tan humanos, tan frágiles y potentes, en los que las estrellas, por un rato, descienden del cielo y se sientan a hablar como cualquiera de nosotros. Queremos seguir acercándoles contenido exclusivo, entrevistas, detalles y esas pequeñas grandes escenas que a veces suceden detrás de cámaras y definen lo que vemos delante de ellas. Al final, la confesión de Afra Sarağoğlu no solo expuso el amor profundo que comparte con Mert Ramazan Demir, dejó a la vista el poder de la honestidad cuando la fama pide espectáculo y el corazón reclama verdad. Mostró que una relación hecha de confianza y respeto mutuo no necesita gritos para hacerse oír. Basta un gesto, una palabra, una mano que no tiembla cuando la otra tiembla, para decirlo todo. Su historia, lejos de deslumbrar por los destellos del rumor, ilumina por la constancia, por la forma en que han elegido crecer y cuidarse aun cuando el mundo mira. Y así, mientras esa frase es difícil encontrar a un hombre que ame como Mert sigue viajando de boca en boca, lo que queda es la certeza de que hay amores que enseñan, que construyen y que resisten. ¿Qué traerá el futuro? Nadie puede jurarlo. Pero si uno escucha con atención lo que se dijo, y lo que se calló, si mira el modo en que se tocan con las miradas y se resguardan aun cuando la cámara los busca, tal vez intuya que hay promesas que ya se están cumpliendo sin necesidad de anuncios. Desde aquí, seguiremos atentos, no para buscar escándalos donde no los hay, sino para celebrar las historias que hacen que valga la pena contarlas una y otra vez. Porque cuando el amor se dice con la verdad, nos deja a todos un poco más cerca del nuestro.